Bienvenidos a El Debate, el espacio donde analizamos las ideas desde múltiples perspectivas para alcanzar una comprensión más profunda. Hoy nos adentramos en uno de los casos de estudio más fascinantes, y diría que menos convencionales, de la gestión sanitaria moderna. Hablamos de la iniciativa del Great Ormond Street Hospital de Londres, conocido mundialmente como GOSH, que decidió mirar fuera de la medicina para resolver una crisis interna. Específicamente, adaptaron las técnicas de las paradas en boxes, los famosos pit stops de la escudería Ferrari de Fórmula 1, para revolucionar el traspaso de pacientes desde el quirófano de cirugía cardíaca hasta la unidad de cuidados intensivos. Y bueno, hay que decir que no era un reto menor. GOSH es el hospital pediátrico más antiguo del mundo angloparlante, un centro de excelencia absoluta. Pero se enfrentaban a un problema sistémico. Tras la investigación pública de Bristol en los años 90, que sacó a la luz una inaceptable tasa de mortalidad en cirugías de enfermedades cardíacas congénitas, pues la comunidad médica tuvo que hacer un examen de conciencia profundo. Quedó claro que la cirugía en sí podía ser un éxito, pero el trayecto y la posterior reconexión desde el quirófano hasta la UCI era a todos los efectos un momento de altísimo riesgo. Exacto. El debate central que vamos a plantear hoy surge precisamente de esa intersección entre dos mundos que parecen incompatibles. La pregunta es, considerando las severas limitaciones tecnológicas y de recursos que imperan en la sanidad pública, ¿es verdaderamente replicable y escalable la metodología de la Fórmula 1 en otras áreas de la salud? ¿O es una analogía muy brillante en la teoría, pero que choca inevitablemente con la caótica realidad del cuidado humano? Mi postura hoy es que la reestructuración de los procesos humanos, y hablo del mapeo meticuloso, la disciplina espacial y la coordinación, hace que este modelo sea no solo replicable, sino vital, independientemente de las limitaciones presupuestarias que tenga un hospital. Ya. Y yo lo abordaré desde el otro lado de la balanza. Argumentaré que la falta de estandarización tecnológica en la medicina y la absoluta imposibilidad de ensayar todas las contingencias posibles con seres humanos biológicamente impredecibles, pues limitan drásticamente la verdadera aplicación de este modelo en el entorno sanitario a largo plazo. A ver, para entender por qué defiendo este modelo, creo que debemos visualizar cómo surgió, porque el origen del proyecto nos da la clave de su éxito, que radica fundamentalmente en la organización humana, no en comprar maquinaria puntera. El texto base nos relata un momento que parece sacado de un guión de cine. Imagina la escena. Los doctores Alan Goldman y Martin Elliot, dos eminencias en su campo, estaban absolutamente exhaustos. Acababan de terminar una maratón quirúrgica durante la mañana, incluyendo un trasplante de corazón y una complejísima cirugía de derivación arterial en un niño. Una carga cognitiva y física brutal. Exactamente. Se sientan a descansar en una pequeña sala, encienden la televisión y lo que ven es un gran premio de Fórmula 1. La cámara enfoca un pit stop de la escudería Ferrari. Observan fascinados cómo un equipo de más de 20 mecánicos cambia neumáticos, limpia viseras y reposta combustible en unos 7 u 8 segundos. Todo en perfecta sincronía. Y en ese instante de lucidez inducida por el agotamiento, se dan cuenta de que el concepto estructural de esa parada en boxes es prácticamente idéntico a lo que ellos hacen durante el traspaso de un paciente de la camilla móvil a la cama de la UCI. Si ellos pueden hacerlo con un coche, ¿por qué nosotros somos un desastre con un paciente? Esa fue la premisa, ¿verdad? Esa fue la chispa, sí. Y lo que siguió fue un ejercicio magistral de rediseño. Se pusieron en contacto con Ferrari, volaron a Maranello, en Italia, y llegaron al punto de enviar cintas de VHS con grabaciones de sus propios traspasos médicos para que el equipo de Fórmula 1 las analizara. Ferrari les devolvió un mapeo de procesos detalladísimo. Y con esa información, el hospital creó un protocolo de 12 páginas cuya versión resumida se plastificó y se colocó junto a cada cama de la UCI, dividiendo todo el caos del traspaso en 4 fases claras y cronológicas. Hombre, es innegable que la anécdota es brillante y demuestra una mentalidad abierta que es poco común en la medicina de élite. Reconozco el éxito inicial y la tremenda intuición de Goldman y Elliot, así como el impulso del profesor Marc Deleval, que ya venía investigando cómo los factores humanos y el cansancio mataban más que la propia anatomía del paciente. Pero, y aquí es donde mi perspectiva difiere radicalmente de la tuya, la analogía con la Fórmula 1 se resquebraja por completo en cuanto analizamos el papel del hardware, o sea, de la tecnología subyacente. ¿En qué sentido?
porque precisamente demostraron que podían mejorar sin cambiar las máquinas. Bueno, vamos a ver qué pasó cuando verdaderamente intentaron aplicar el modelo de Fórmula 1 al 100%. Cuando un consultor especializado en automovilismo visitó Ghosh y observó in situ cómo se hacía el traspaso, su recomendación inmediata fue muy propia de un ingeniero. Dijo, tenéis que eliminar partes del proceso mediante la ingeniería. Sugirió crear una unidad móvil singular que integrara la cama, el ventilador automático, las bombas de infusión y la fuente de alimentación. De ese modo, el niño se conectaría una vez en el quirófano y no habría que desconectar absolutamente nada al llegar a la UCI. Lo cual tiene todo el sentido desde la perspectiva de la eficiencia pura. Claro, pero ¿cuál fue la respuesta del hospital? Que era económica y logísticamente imposible. Ghosh se vio obligado a depender de humanos falibles precisamente porque la tecnología no les acompañaba. Fíjate que los grandes fabricantes de equipos médicos no tenían ningún incentivo para diseñar esa supercama unificada porque el mercado pediátrico es minúsculo en comparación con el de adultos. Y el coste de reemplazar de golpe todas las camas y monitores del hospital era una cifra astronómica que la sanidad pública británica no iba a asumir. Ya entiendo por dónde vas. Y estandarizada para garantizar que sus mecánicos puedan hacer su trabajo en 7 segundos. El tornillo de la rueda está diseñado para encajar a la primera. Ghosh, por el contrario, no pudo estandarizar su maquinaria. Tuvieron que recurrir a protocolos de 12 páginas como un parche procedimental humano para intentar compensar una deficiencia tecnológica que era fundamental. Comprendo tu punto, pero ahí es precisamente donde discrepo contigo en la interpretación de los hechos. Lejos de ser un parche, esa adaptación humana es la mayor genialidad del caso, y lo que lo hace escalable. Y quiero centrarme en un ejemplo muy específico que menciona el texto. La adaptación de la figura del Lollipop Man, el hombre de la paleta. El mecánico que sostiene la señal frente al piloto. Ese mismo. En la Fórmula 1 este individuo sostiene la paleta, coordina el pit stop y mantiene una conciencia situacional de todo el entorno sin intervenir mecánicamente en el coche. Él no toca una tuerca. Al analizar los vídeos de Ghosh, se dieron cuenta de que, en los antiguos traspasos médicos, nadie asumía este rol. Todos, desde el cirujano hasta las enfermeras, estaban enredados en cables intentando conectar cosas simultáneamente. Había una grave confusión de liderazgo. Sí, todos hacían que todo al mismo tiempo. Exacto. Así que, como solución inspirada en Ferrari, adaptaron esta figura. Designaron al anestesista y posteriormente al médico intensivista para que asumiera la responsabilidad general de coordinar. Se les instruyó explícitamente para que dieran un paso atrás físico, se colocaran a los pies de la cama, mantuvieran una visión global del procedimiento y realizaran controles de seguridad sin tocar ni un solo equipo. Es una innovación brillante y, ojo, de coste cero. Resolver el caos de liderazgo no requiere camas nuevas de 1 millón de euros, requiere disciplina. Al incorporar al hombre de la paleta, Ghosh demostró que la filosofía del motor puede abstraerse de su componente tecnológico y salvar vidas basándose puramente en la interacción humana. A ver, es una medida inteligente, te lo concedo. Que el líder dé un paso atrás para dirigir el tráfico siempre será mejor que tenerlo peleándose con un cable enredado. Pero sinceramente, no me parece que esto demuestre escalabilidad. Más bien subraya la inmensa precariedad técnica del entorno sanitario frente al motor. Piensa en lo que ese anestesista, desde su nueva posición de visión global, está supervisando realmente. ¿Está supervisando la estabilización del paciente? Sí, pero bajo unas condiciones que un ingeniero de Ferrari considerarían inaceptables. Para los que no estén familiarizados con el proceso, imaginemos lo que implica físicamente este traslado. En el quirófano, el niño está estable, conectado a la red de corriente alterna de la pared, con un ventilador, anestésico sofisticado y control de temperatura. Al iniciar el traslado, pasan de corriente alterna a corriente continua, es decir, pasan a depender de las baterías de los monitores. Que tienen una duración limitada y a veces fallan. Y no solo eso, no disponen de un ventilador automático portátil adecuado para ese trayecto. Así que, mientras avanzan por un pasillo que suele estar frío, lo cual afecta la temperatura corporal de un bebé recién operado del corazón, alguien del equipo, normalmente el propio anestesista, tiene que bombear manualmente los pulmones del paciente apretando una bolsa de aire con la mano. Al llegar a la UCI, en medio de este frágil equilibrio vital, tienen que desmantelar todas las líneas temporales y volver a montar y reconectar los sistemas de soporte vital definitivos. Es un momento crítico, nadie lo niega.
A lo que voy es que la genialidad de la que hablas, el hombre de la paleta, es un intento desesperado de ordenar un caos preexistente derivado de la falta de inversión técnica. La escudería habría solucionado ese nivel de inestabilidad con diseño de ingeniería en su primera temporada. El hospital no tiene ese lujo. La escalabilidad de este modelo asume que puedes exprimir infinitamente la eficiencia cognitiva y organizativa del personal cuando en realidad están al límite de su capacidad humana manejando equipos que directamente no están diseñados para el tránsito continuo. Pero ahí es donde los datos del estudio te contradicen frontalmente. Creo que subestimas el inmenso impacto estadístico que tuvo esta reorganización, incluso lidiando con esa tecnología subóptima de la que hablas. Y aquí llegamos a la gran revelación, el momento eureka de todo el experimento de Ghosh. Ellos lograron algo extraordinario aislando variables. Enredar cables, revisar monitores y transmitir datos vitales al mismo tiempo de manera efectiva. Antes de implementar el protocolo de Ferrari, había una correlación letal en la UCI. Si un miembro del equipo cometía un error técnico físico al reconectar un tubo, era estadísticamente muy probable que durante ese caos también se omitiera información verbal vital sobre el estado del niño. Aproximadamente el 30% de los errores afectaban simultáneamente al equipo físico y a la información clínica. Claro, era un efecto dominó. El caos físico generaba caos comunicativo. Exactamente. ¿Y qué hicieron? Además del hombre de la paleta, dividieron el traspaso. Crearon la fase 1, centrada exclusivamente en el traslado físico y la reconexión de tecnología, y lo hicieron imponiendo una norma de absoluto silencio. Imagina convencer a un equipo de cirujanos y anestesistas de alto nivel de que no pueden abrir la boca durante 5 minutos. Incluso contrataron a un coreógrafo de danza contemporánea. Espera, ¿un coreógrafo de danza en la UCI? Al principio suena totalmente descabellado. Suena a locura, sí, pero tiene todo el sentido del mundo si lo piensas como un baile espacial. El coreógrafo les enseñó a moverse en el reducido espacio de la cama, a no cruzarse, a respetar el área del otro. Una vez que la maquinaria estaba conectada en silencio y el paciente estabilizado, entonces y solo entonces pasaban a la fase 2, el traspaso de información verbal, sin interrupciones físicas. Aislaron las tareas cognitivas. Rompieron el vínculo letal. Y los resultados son incontestables. Tras la intervención, los errores simultáneos de información y equipamiento cayeron drásticamente del 30% a menos del 10%. Esto prueba empíricamente que la metodología funciona. No necesitas la tecnología perfecta y millonaria de la Fórmula 1 para proteger la transmisión de datos críticos. Solo necesitas organizar el flujo de trabajo, reestructurar el espacio y entender las limitaciones cognitivas humanas. Los datos de reducción de errores son innegables, y te reconozco que el diseño de las fases es una victoria rotunda de los factores humanos. Pero si miramos la viabilidad y la escalabilidad de esto a largo plazo, volvemos a chocar contra un muro. Ignoras la premisa central del éxito de un pit stop de carreras, la naturaleza del ensayo. ¿A qué te refieres? Ellos ensayaron sus procesos. Sí, pero hay una diferencia de magnitud astronómica. La Fórmula 1 logra tiempos de parada de 7 segundos y una ejecución impecable porque ensayan infinitamente un número muy pequeño de tareas altamente predecibles. Cambiar una rueda es exactamente igual en Mónaco que en Silverstone. Pero el entorno hospitalario es inherentemente biológico e impredecible. El propio material de estudio admite que el traspaso en Ghosh no dura 7 segundos, tarda entre 8 y 15 minutos. ¿Por qué? Porque están tratando con una persona viva y extremadamente vulnerable. Evidentemente, la biología añade complejidad. Es que no es solo complejidad, es entropía. Durante esos 15 minutos, el paciente está conectado a múltiples vías centrales. El anestesista está administrando vasodilatadores e inotrópicos, y para quien no lo sepa, los inotrópicos son medicamentos críticos intravenosos que alteran literalmente la fuerza con la que el corazón late, y se ajustan minuto a minuto. No es una tuerca de fibra de carbono. El texto subraya explícitamente que hay demasiadas permutaciones posibles de emergencias fisiológicas como para que el equipo médico pueda ensayar cada contingencia. No pueden ensayar todas las crisis anatómicas posibles. Eso es cierto. Por tanto, la imposibilidad de ensayar de forma exhaustiva rompe la premisa del modelo Ferrari. Un equipo de Fórmula 1 practica hasta alcanzar la memoria muscular perfecta. Ghosh tiene que depender inevitablemente del juicio clínico en tiempo real y la flexibilidad mental, porque un bebé puede entrar en paro cardíaco por 100 motivos distintos durante el trayecto. Tratar de escalar un modelo basado en la repetitividad mecánica y la previsibilidad a un entorno biológico caótico tiene un límite empírico muy claro. Comprendo perfectamente tu preocupación sobre la
la imprevisibilidad biológica, pero permíteme ofrecerte cómo resolvieron exactamente esa brecha, porque lo hicieron. Es cierto que no pueden ensayar mecánicamente cada fallo cardíaco como si fuera un cambio de neumático, pero de su inmersión en el mundo del motor extrajeron otra herramienta invaluable, la planificación anticipatoria. Específicamente adoptaron el FMAE, el análisis de modo y efecto de fallos, por sus siglas en inglés. Una herramienta clásica de ingeniería de calidad. Clásica en ingeniería, pero revolucionaria en ese momento en la medicina clínica. Los doctores de Ghosh se quedaron fascinados al ver cómo el equipo de Maranello, lejos de los circuitos, se sentaba alrededor de una gran mesa analizando vídeos y procesos. Se hacían 3 preguntas sistemáticamente. ¿Qué podría salir mal en esta secuencia? ¿Qué haremos si efectivamente sale mal? ¿Y qué nivel de gravedad tiene si sale mal? Es decir, prever el desastre antes de que ocurra. Exactamente. Antes de esta iniciativa, el texto señala que la cultura médica tendía a ser trágicamente reactiva. Esperaban a que ocurriera una crisis, a que un tubo se desconectara o una vía fallara, para luego hacer un análisis post-mortem o una revisión de morbilidad y averiguar cómo deberían haber actuado. La verdadera revolución cultural de Ghosh no fue intentar moverse tan rápido como los mecánicos, sino adoptar su disciplina mental. Cambiar de reactivo a proactivo. Eso es. Al clasificar los posibles fallos del equipo y del entorno y planificar respuestas preestablecidas, mitigaron esa imposibilidad de ensayar físicamente todas las permutaciones de las que hablabas. El equipo ya había desarrollado un modelo mental compartido de cómo reaccionar ante una desviación del protocolo. Y yo estoy convencida de que esta transformación cultural hacia la proactividad es profundamente escalable a cualquier sala de urgencias del mundo, independientemente de si tienen o no la última tecnología en ventiladores. Todo eso suena excepcionalmente bien en la teoría de la gestión, y no dudo de su eficacia a corto plazo. Pero hablemos de la cruda realidad estructural de los hospitales públicos, que es lo que realmente pone a prueba la escalabilidad. El texto base es sumamente transparente en su sección de desafíos futuros, y creo que es ahí donde la viabilidad a largo plazo de este modelo sufre su mayor y más doloroso golpe. ¿Te refieres al mantenimiento del sistema y la rotación del personal? Me refiero a barreras sistémicas infranqueables. Mantener este sistema altamente coreografiado, silencioso y dependiente de un modelo mental compartido es extremadamente frágil frente a la realidad de recursos humanos. Por un lado tenemos la alta rotación natural del personal sanitario. Por otro, legislaciones como la Directiva Europea de Tiempo de Trabajo. Que limitó las horas seguidas que un médico puede estar de guardia. Exactamente. ¿Y qué significa esto en la práctica diaria de una UCI? Significa que los turnos médicos son más cortos. Esto resulta inevitablemente en personal más joven y con menos experiencia, asumiendo responsabilidades críticas de manera más frecuente. Además, por pura matemática, turnos más cortos implican un mayor número de traspasos de pacientes a lo largo de un día. El entrenamiento exhaustivo que exige este protocolo inspirado en Ferrari, y hablamos de analizar grabaciones desde diferentes ángulos, sesiones de pizarra, ensayos con el coreógrafo, consume un tiempo operativo del que la sanidad pública simplemente carece. Es un reto de formación continuo, sin duda. Es un reto asimétrico. Estamos comparando a un equipo de 50 mecánicos de Fórmula 1, cuyo trabajo es altamente estático, que viajan juntos por todo el mundo, están ultra remunerados y dedican el 90% de su tiempo laborable a perfeccionar y ensayar mecánicamente una sola maniobra, con un sistema de salud público donde los residentes rotan cada pocos meses, las enfermeras cambian de turno y la demanda de ingresos de pacientes es incesante. El propio profesor Elliot admitió en el estudio que la formación consume muchísimo tiempo y que, paradójicamente, los especialistas experimentados que llegan fichados de otros hospitales son los que más resistencia oponen al reentrenamiento porque vienen con sus propios vicios adquiridos. Esta fricción estructural constante amenaza la sostenibilidad misma de la coreografía que tanto defiendes. Entiendo la gravedad de esos desafíos, pero no comparto la conclusión de que anulen el beneficio o la viabilidad del modelo. Es innegable que la rotación de personal y los límites de horas de la Directiva Europea presentan un desgaste institucional enorme. El propio Elliot reconoce en el texto que mantener la aspiración del cero error es una batalla diaria, pero subraya que infundir ese objetivo en el ADN de la cultura hospitalaria es lo que marca la diferencia entre la vida y la muerte. Aunque nunca se alcance la perfección absoluta de la pista de carreras. Exacto. A modo de resumen de mi postura, considero que la experiencia del Great Ormond Street Hospital demuestra de manera rotunda que tener la humildad de mirar más allá de las fronteras de la medicina puede tener un impacto vital.
Al adaptar conceptos fundamentales de la Fórmula 1, como la creación de las 4 fases, la separación estricta entre el manejo de equipos y la transmisión verbal, la designación de un hombre de la paleta que coordina sin intervenir y la cultura del análisis preventivo de fallos, Ghosh logró resultados sobresalientes en la seguridad del paciente. Y lo consiguieron sin inyecciones masivas de capital en nueva tecnología, probando que optimizar el comportamiento espacial y organizativo humano es un camino válido y escalable. Y como cierre, desde mi perspectiva, reitero que la analogía de la Fórmula 1, aunque inspiradora, tiene un techo de cristal insoslayable. El esfuerzo de los líderes de Ghosh es encomiable y las mejoras estadísticas en la reducción de errores son incuestionables. Sin embargo, extraer un modelo de optimización de un entorno con recursos multimillonarios, enfocado en maquinaria estandarizada y predecible y con tiempo de ensayo infinito, inevitablemente choca con la realidad caótica, orgánica y precaria de la sanidad. La excesiva dependencia de estas soluciones procedimentales para parchear problemas que deberían resolverse con verdadera integración tecnológica e inversión, sumado al enorme coste de tiempo que supone reentrenar a una plantilla médica sujeta a alta rotación, demuestra que el factor humano no puede estirarse hasta el infinito. La sostenibilidad del modelo a largo plazo sigue siendo frágil. A pesar de que mantenemos una clara divergencia sobre los límites estructurales de esa escalabilidad, creo que hay un punto en el que ambos coincidimos plenamente: el valor incalculable del benchmarking. Completamente. Salir de esa especie de cámara de eco, que a veces es el sector médico. Exactamente. Tener la audacia y la humildad intelectual de invitar a tu propio quirófano a ingenieros de aviación, a psicólogos de factores humanos y a mecánicos de una escudería de competición para que juzguen cómo haces tu trabajo es un ejercicio de vulnerabilidad y liderazgo tremendo. Esa disposición a cuestionar el siempre se ha hecho así fue lo que empujó a Ghosh a abandonar esa peligrosa inercia reactiva. Totalmente de acuerdo contigo en eso. El simple acto de enviar esas cintas VHS grabadas en la UCI, sabiendo que mostraban un proceso caótico para someterlas al escrutinio de expertos en optimización automovilística, demuestra un compromiso ético y profesional excepcional con la seguridad de sus pacientes pediátricos. Esa apertura mental y valentía para exponer sus defectos es, probablemente, la lección más universal de este caso. Reflexionar sobre cómo la inspiración para salvar vidas puede venir de un televisor emitiendo una carrera un domingo por la tarde es fascinante. Les sugerimos a nuestros oyentes que todavía hay muchísima profundidad, detalles técnicos y matices por descubrir en el material original sobre el caso de Ghosh y la gestión de la calidad. Sin duda. Es un caso de estudio que invita a repensar dónde buscamos la próxima gran innovación en cualquier disciplina compleja. Gracias por acompañarnos en este intercambio de ideas. Nos despedimos por hoy, dejándoles a ustedes la última palabra para formar su propia conclusión sobre si el asfalto de los circuitos de alta velocidad realmente puede sentar las bases del futuro en los pasillos de nuestros hospitales. Hasta la próxima.